Historia de la educación especial, antecedentes y primeras experiencias. Remontándonos a la prehistoria, se observa cómo los niños que nacían con carencias muy graves de tipo físico-mental no solían sobrevivir al parto, aunque si lo hacían eran aniquilados de inmediato. El infanticidio era, por tanto, una práctica común, la cual no causaba problemas de conciencia entre la población, pues la presencia de estos niños dentro de la tribu suponía un riesgo al estar impedidos durante toda su vida para realizar la mayor parte de las actividades cotidianas. Durante la Edad Media, el trato hacia estas personas con déficit tuvo un carácter ambivalente. Comenzaron a crearse hospitales y asilos religiosos. Por otro lado, las personas con discapacidades sensoriales de tipo visual se dedicaban a la realización de actividades degradantes en circos y plazas públicas. En este tiempo se crearon cofradías o hermandades como sistemas de previsión social encargados de auxiliar a este tipo de personas en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. En la Edad Media, la mayoría de personas que sufrían trastornos mentales eran integradas en el mundo laboral, ya que en esa época se necesitaba mano de obra barata y no especializada. Además, empezaron a crearse algunos asilos donde convivían enfermos mentales con diferentes niveles de afectación. El primer hospital psiquiátrico de Europa fue fundado en Valencia, España, en 1409, con la intención de lograr la reinserción social de estas personas. Posteriormente, se puede citar como representante en el ámbito de la pedagogía a Juan Luis Vives, 1492-1540, el cual defiende una educación especial impartida en centros especiales, al considerar que en dichas instituciones se les podía dedicar una mayor atención y una metodología más adecuada a sus necesidades e intereses particulares. Nacen los primeros ensayos y experiencias sobre las posibilidades educativas de los niños sordomudos, siendo el primer educador de estos niños el español Pedro Ponce de León, 1508-1584. Este educador estableció la relación causal entre sordera y mutismo. Años más tarde, Juan Martín Pablo Bonet, 1579-1673, dedicó sus esfuerzos a lograr no solo la desmutización de la persona sorda, sino también amplió las posibilidades de estas personas enseñándoles conceptos relacionados con el ámbito de la gramática, matemáticas, etc. Era de la institucionalización de la educación especial. Durante este periodo, el poder político fue asumiendo el interés por el niño y su derecho a la educación como una de sus responsabilidades públicas y prioritarias, dando lugar en España al nacimiento de la obligatoriedad de la enseñanza y quedando recogido por primera vez en la historia en la Constitución de Cádiz de 1812. J. J. Rousseau, 1712-1778, es uno de los autores que sentó la base de la educabilidad de todo niño, entendiendo que los niños con discapacidad también eran susceptibles de ser educados. Federico Froebel, 1782-1852, fue el fundador del primer jardín de infancia en Alemania, donde intentó educar a niños pequeños mediante manipulación y estimulación sensorial, incluidos aquellos considerados anormales. Su aportación al campo de la educación especial hemos de vincularla a la importancia que este pedagogo atribuyó a la evolución psicológica del niño, principio de actividad, valor didáctico del juego y desarrollo del lenguaje en la enseñanza habitual. Sin embargo, los primeros cimientos de la educación especial hemos de vincularlos al campo de la medicina de la mano de profesionales como Philip Pinel, 1745-1826, quien emprendió el estudio de las clasificaciones y el tratamiento médico de las enfermedades mentales, trazando líneas metodológicas relevantes para la intervención médica en las instituciones. Entre sus discípulos se encuentra a Itard, 1774-1838, considerado uno de los padres o precursores de la educación especial, al dedicar gran parte de su vida a la educación de niños con sordera. Pero no fue sino hasta en 1837 cuando se creó la primera escuela dedicada a la educación de los débiles mentales de la mano de Edward Seguin, 1812-1880.
Planteamientos contemporáneos de intervención educativa a sujetos con déficit. La educación especial sufrió un gran cambio durante el siglo XX. En este periodo se empieza a tener otra conciencia de los alumnos con déficit, creándose nuevas instituciones especializadas para cada caso. Ya en la segunda mitad del siglo XX se rompe con las instituciones segregadoras que se habían generado hasta entonces, debido en gran parte a la conciencia social que se experimentaba en ese momento y se plantea la necesidad de incorporar a los niños con necesidades educativas especiales en el sistema educativo. Durante el primer tercio del siglo XX se inició un nuevo periodo en el que la educación especial estuvo vinculada a disciplinas como la psicología o la pedagogía. La aplicación de un sistema de clasificación en el alumnado pretendía situarlo en el nivel educativo más adecuado según sus características individuales, estableciendo grupos lo más homogéneos posibles. La escuela, influida por el auge de los modelos de diagnóstico psicológicos, acudía a la información obtenida mediante procesos de medición psicométrica para etiquetar al alumnado y ubicarlo correctamente. Ello derivaba en el planteamiento de dos grupos de alumnos claramente diferenciados: el de los llamados normales, los cuales desarrollan su proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del sistema educativo ordinario, y por otro lado el de los anormales, para los cuales se debía buscar una respuesta educativa organizada a través de los centros específicos de educación especial. Normalización de la educación especial. Durante los años 70 del siglo XX se produjo un cambio importante en la manera de entender y concretar la atención educativa que debían recibir las personas con déficit, basado en el principio de normalización, produciéndose una defensa hacia el derecho de todo ciudadano para gozar de los medios capaces de favorecer su calidad de vida, partiendo de sus necesidades personales y potenciándolas al máximo mediante el acceso a los servicios y condiciones de vida en los entornos más comunes posibles. No se trataba, por tanto, de normalizar a las personas, sino de normalizar el entorno en el que éste se desarrollaba. En la década de los 70 del siglo XX, el concepto de normalización se extendió por Estados Unidos y Canadá, donde Wolfensberger relacionó dicho término con la utilización de los medios más normalizadores posibles para que estos pudieran desenvolverse en el medio cultural en que lo hacían de la manera más normalizada posible. En Inglaterra, la elaboración del informe Warnock 1978 supuso un cambio en la conceptualización de la educación especial, centrándose en el tipo de respuesta que la escuela había de dar a los alumnos con necesidades educativas. Uno de los documentos que mejor explica el significado del concepto de necesidad educativa especial es el informe Warnock, publicado en el Reino Unido en 1978 y que recoge las conclusiones de una comisión de expertos dedicada al estudio de la situación de la educación especial por encargo del Ministerio de Educación británico. El informe contiene una serie de precisiones conceptuales y recomendaciones, entre las que destacamos las siguientes. Todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria de su localidad. Un alumno con necesidades educativas especiales es aquel que presenta mayores dificultades para aprender que la mayoría de los niños de su edad, por lo que precisa una atención más específica y unos recursos educativos especiales.